La media introducción, cabrón. Estaba grabando. Bueno, para que quede la grabación, ella es Anita Álvarez, quien se lanzó al agua, se demoró mucho tiempo en salir durante una competencia y finalmente su entrenadora salió al rescate. ¿Por qué les traigo esta imagen? Es porque muchas veces nosotros vemos personas que están al lado nuestro enfrentándose a estresores, tratando de dar el máximo. Sin embargo, no pueden contra el dolor psíquico y empiezan a hundirse, hasta lo más profundo. Y ahí estamos nosotros que tenemos la oportunidad, a veces familiar, a veces alguien que conocemos, un amigo, y nuestros pacientes, tenemos que tener la capacidad de esta entrenadora, de darnos cuenta cuando el paciente ya realmente necesita ayuda para salir, ¿no? Y por eso es que vamos a hablar ahora de suicidio. ¿Cuáles son los 3 mensajes importantes de esta presentación? El primer mensaje es que deberíamos tener una entrevista compasiva. Es una persona, la persona que llega con intento, con ideación suicida, es una persona que está pasando muy mal. Es una persona que no está encontrando solución a los problemas que están aconteciendo día a día. Y la está pasando mal. Está con mucho dolor. Dolor emocional, que se llama dolor psíquico. Y lo que menos debemos hacer es ponernos a juzgar. He escuchado muchas frases, como que, pues esta persona siempre viene porque se quiere matar. Pues si quisiera matarse de verdad, se habría matado. Ese tipo de comentarios, lo único que hacen es entender nuestro manejo en el paciente con ideación o intento suicidal. Así que hay que tratar de evitar este tipo de comentarios y debemos hacer una entrevista compasiva. Lo segundo es que deberíamos dejar de usar el sad person. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos de urgencia no buscamos ser específicos. El que es específico es el psiquiatra, él tiene que ser más específico que nosotros. Lo que nosotros buscamos es sensibilidad. Y ahí vamos a explicar qué consiste ser sensible y un poco específico. Y a partir de eso hay algunas escalas que pueden ser mucho más sensibles. El problema es que son muy inespecíficas, ¿no? Así que podemos considerar la escala de Manchester, que es una escala que está dentro de las más sensibles en la actualidad. Finalmente, para enfrentar a estos pacientes tenemos que ser ordenados. Primero, aquí les traigo como la sigla R, estabilizar médicamente, ¿ya? No sacamos nada con preocuparnos de si tiene ideación o no tiene ideación, fue un intento suicida o en realidad podemos llamarlo gesto, no sé, como quieran llamarlo. Pero no sacamos nada con estar evaluando ese tipo de cosas si es que todavía el paciente está inestable clínicamente. Así que el primer paso es estabilización clínica. Y un paciente que está intoxicado, eso significa electrocardiograma, significa tratar de reconocer qué toxidrome tiene, tratar de evaluar los signos vitales, algunos exámenes de laboratorio de apoyo, etcétera. Estabilizar médicamente. Luego, el siguiente paso es evaluar el riesgo, los antecedentes de riesgo. Y aquí principalmente tenemos los antecedentes psiquiátricos de riesgo, vale decir, paciente con trastorno depresivo, paciente con esquizofrenia, paciente con un trastorno de personalidad grave y paciente con consumo de drogas y alcohol. Y además, dentro de los antecedentes de riesgo, lo más importante está los intentos previos. El siguiente paso es evaluar las redes. Un paciente, si tiene poco riesgo, pero no tiene ninguna red, probablemente va a tener que quedar hospitalizado. Así que es muy importante evaluar cuáles son sus redes. Y esta red, idealmente, que se dedique a acompañar al paciente. Es hacer una negociación también con esta red que viene acompañando al paciente, pues es la mamá, la mayoría de las veces es la mamá, y explicarle que debe tener, después de esta evaluación, un seguimiento continuo, una observación continua por al menos unas 48 horas, acompañarlo a los controles, acompañarlo al CESFAM, etc. Y finalmente definir en qué espectro de suicidabilidad se encuentra el paciente. ¿Ya? El paciente suicida es como un síndrome, que inicialmente puede partir con ideas de muerte. Esto es lo mismo que el síncope. Nosotros sabemos que en un síncope tiene mareo, tiene una lipotimia, tiene un síncope y una muerte súbita, ¿no? Todos son una línea de espectro de la misma enfermedad, que puede ser que, que está cursando con un problema cardíaco y que tenemos que detectar con un electrocardiograma.
¿ya? Así que tenemos que evaluar el espectro también en el síndrome suicidal, ¿no? Que van a haber ideas de muerte, van a haber ideación suicida, va a haber autolesiones, van a haber intentos suicida y va a existir el suicidio. Y todo esto puede ser un continuo, una distinta forma de expresar que el paciente tiene un síndrome suicidal, ¿ya? Así que véanlo como un espectro. Y nuestra misión, en la última parte de este orden que les propongo, es evaluar en qué parte del espectro está nuestro paciente para ver si puede eventualmente ser dado de alta, manejado de forma ambulatoria, hospitalizado para que lo vea el equipo de psiquiatría después. El suicidio está en todas partes. Anda al lado de nosotros, probablemente más de alguno ha tenido algún familiar, algún amigo que ha tenido acción, intento o incluso se ha suicidado. Está también en gente que nosotros inicialmente podemos ver que está súper bien, súper feliz, ¿no? Como el caso de Robbie Williams. Este caso fue súper dramático para toda la parte de humorística, para la parte de la televisión, principalmente porque el paciente lo recuerdan todos como que estaba súper bien, el que alegraba la fiesta. Sin embargo, para los que no saben, él tenía Parkinson y cada vez comenzó a enlentecerse más. Un paciente o sea, una persona que estaba siempre muy activa, que era el alma de la fiesta, que era muy llamativo en cada una de las películas, era experto en improvisar. Imagínense, le dan el diagnóstico de Parkinson y empieza a enlentecerse en sus conductas, en sus movimientos, en sus respuestas, y más tarde ya se agregó temblor de una de sus manos. Él estuvo pasando por entonces un gran problema, un problema vital que generó gran estrés, gran dolor psíquico. Y cuando este dolor psíquico es lo suficientemente intenso, una persona puede llegar a considerar la necesidad de quitarse la vida, de acabar con su vida. ¿Qué es el suicidio? El suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque es algo deliberado. Entonces, he visto en algunas partes que ponen, no, la paciente la derivamos por intento suicida y en realidad una paciente que solo se quería dormir, ¿no? No fue un acto deliberado de intentar quitarse la vida, ¿no? De repente aumentó la dosis de su clonazepam porque quería dormir, no quería quitarse la vida. ¿Ya? Ahora, esto igual uno tiene que parar la antena, indagar más, pero la idea de indagar es que realmente hay un acto deliberado, o sea, conscientemente la persona, sabiendo que se puede morir, realizó una acción para lograr quitarse la vida, ¿no? Así que es importante considerar la definición a la hora de que vamos a definir intento suicida, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre con una persona que está considerando quitarse la vida? Primero hay problemas, todos tenemos problemas en nuestra vida, todos estos problemas son transitorios la enorme mayoría de las veces, otras veces no tanto, una enfermedad grave, crónica, puede ser un problema que no es transitorio, pero todos estos problemas van generando en nosotros, eh, en alguna medida, pueden generar dolor psíquico. ¿Qué es esto? Que tengan un dolor mental. Eh, el órgano mental es aquel que nos acompaña desde el nacimiento y va modificándose con las nuevas experiencias y no tiene un lugar definido donde estar, ¿no? Porque puede involucrarse con muchas estructuras de nuestro cuerpo, si es que alguien es más materialista para considerar el ser humano, pero la mente está por ahí, ¿no? Y esa duele. Duele cuando hay problemas. La mayoría de las veces estos problemas tienen solución y la mayoría de nosotros cuando tenemos un problema tenemos formas de abordar estos problemas que nos permiten, claro, pasarla mal, echarnos un rato, pero encontrar algún tipo de solución o vivir con este problema, si es que es una enfermedad crónica, no sé, una deuda, lo que sea, podemos vivir con ello y encontrar soluciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas son problemas transitorios y entendemos que en algún momento se van a pasar. Sin embargo, hay personas que la pasan tan mal, que tienen tanto dolor psíquico,
que llegan a un momento en que empiezan a considerar que estos problemas que están aconteciéndole no tienen solución, ¿no? Y consideran el suicidio como la única solución a todo su dolor, a ese enorme dolor. Entonces, el mensaje principal de esto es que consideren que la persona que llegó a tomar la decisión del suicidio no es que era cobarde, no es que fue valiente, no, es una persona que está con un enorme dolor psíquico, que no ha podido manejar y que está considerando quitarse la vida como única solución a los problemas que le están aconteciendo. Como ya les decía, esto es un espectro de presentación. Pueden partir con las ideas de muerte, así muy poco estructuradas, muy relativizadas, perdón. Eh, no, como que, pucha, en algún momento me podría pasar algo y morirme. Una cuestión así. Y después ya parten con la ideación, o sea, eh, te refieren, chuta, ¿y si me quito la vida? ¿Y si tomo más pastillas? ¿Y si hago algo para quitarme la vida? A veces pueden partir con autolesiones, ¿no? Se empiezan a cortar. Muchas veces estas autolesiones no son con ideación suicida, ¿no? Son una forma de evadir el dolor psíquico que tienen, ¿no? Eh, Finalmente llegan al intento suicida. No sé si ustedes han tenido posibilidad de conversar con alguien que ha tenido un intento suicida. Eh, en el momento en que se arrepiente, ¿no? Ellos dicen que uno de los momentos, al menos en mi experiencia, uno de los momentos eh, más complejos en esta parte del intento suicida es el momento en que realizan la acción, generalmente es tomar un fármaco, y en que ya se tomaron el fármaco y se dan cuenta que no hay vuelta atrás. Ahí comienzan a repensar todas las decisiones que tomaron en su vida. Es muy interesante conversar con alguien así. Eh, para que vean que no es una decisión como que muchas veces puede ser muy apresurada, pero otras veces puede ser que haya todo un proceso detrás, que partió por la ideación, la autolesión y llegó al intento. Y uno de los momentos más intensos emocionales para ellos es el momento en que toman la decisión de realizar el intento y están esperando a que el intento haga su efecto, que es quitarle la vida. Aproximadamente por cada intento suicida hay 20, perdón, por cada suicidio hay 20 personas que lo intentaron y 50 personas que lo están pensando. Así que estamos rodeados de pacientes eh, con ideaciones suicidas. Nunca es malo hablar de esto, sobre todo con las familias. Antiguamente se pensaba de que hablar de suicidio les daba idea a la gente para que se matara. No, al contrario. Se ha visto que eso disminuye la tasa de suicidio. ¿Por qué? Porque finalmente hablar con alguien es una vía de escape para el dolor psíquico. Entonces recuerden que son personas que están con mucho dolor psíquico y por el solo hecho de sentirse escuchada, por el solo hecho de que alguien les plantee una solución que es distinta al suicidio, puede ser muy gratificante. Ojo que cuando vayan a hablar con una persona, no vayan a partir con el juicio, ay, pero ¿cómo te voy a matar? Mira la vida que tení, estáis súper bien, imagínate las pobres personas que no tienen casa. Empiezan con ese tipo de discurso, lo único que van a hacer es empeorar la situación. Esta persona, recuerden que está con mucho dolor psíquico, ¿no? Puede tener condiciones laborales que es envidiable, puede tener economía envidiable, puede tener todo envidiable, puede tener todo súper bien, pero el problema que está cursando le está generando dolor psíquico y no está viendo otra solución. Por eso hay que ser muy compasivo en esto. Hay que escuchar abiertamente, partir con preguntas abiertas a los pacientes, de a poco empezar a profundizar en cada temática, validar sus emociones. No sirve que ustedes empiecen a darle un sermón de cómo deberían sentirse. No. Lo que tienen que hacer ustedes es validar su emoción, generar un ambiente de confianza para que esta persona no se sienta enjuiciada. Recuerden que esto, la evaluación del paciente con ideación o intento suicida, es una labor médica y por ende tenemos que ser expertos en esto como médicos de urgencia. Entonces, validen la emoción, por ejemplo, decirle, entiendo que puedas sentirte muy mal en este momento y realmente el problema que estás pasando parece ser muy grave, pero
creo que te voy a poder acompañar en este proceso y te voy a brindar toda la ayuda para que puedas salir adelante. Ustedes le brindan ese discurso a una persona y claramente la forma en que les va a entregar la historia, la intervención que acaban de hacer va a ser terapéutica. Así que partamos con una entrevista compasiva, evitemos comentarios insensatos y validemos las emociones y brindemos el acompañamiento al paciente que ingresa por este motivo de consulta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y en realidad está clarito como el barro lo que hay que hacer, porque hay muchas guías distintas, hay muchas opiniones de expertos distintas, hay muchas formas distintas de enfrentar el paciente con síndrome suicidal. Y lo más que se ha hecho muchas veces es llegar a la escala, a los scores. Entonces, muchos tienden a utilizar un score y con eso piensan, ah, ya listo, atendí al paciente con suicidio, van leyendo el score incluso delante del paciente con ideación suicida. No tiene sentido. Entonces, quiero hablarles rápidamente, ya que vamos a hablar de los scores, de lo que es sensibilidad y especificidad. ¿Qué significa que un examen sea sensible o que sea específico? Que un examen sea específico significa que va a detectar a los pacientes que tienen la enfermedad y muy pocos que no tienen la enfermedad, ¿no? Este sería un examen específico. Si se dan cuenta, considerando las pelotitas rojas como el paciente enfermo, las pelotitas verdes como el paciente, entre comillas, sano, si un examen me detecta principalmente pacientes enfermos, vamos a hablar que un examen es específico. En cambio, si un examen me detecta casi todos los pacientes rojos, eso a costa de meter pacientes verdes dentro del resultado, significa que el examen es sensible. Entonces, un examen sensible no se le pasa a los pacientes que tienen la patología. El problema es que mete dentro de este track de trabajo a pacientes que están, entre comillas, sanos. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que sad person vale caca de perro. ¿Por qué? Porque sad person tiene una sensibilidad que va entre el 15 al 25%. Es súper poco sensible. Si ustedes van a confiar solo en el sad person para tomar la decisión a qué paciente van a mandar para la casa, lamento decirles que van a estar mandando al menos un 70% de los pacientes que van a reconsultar por intento de suicidio dentro de los primeros meses a la casa. O peor aún, van a mandar un paciente que se va a terminar suicidando a la casa. Sad person tiene tan baja sensibilidad que no debiese ser utilizado para tomar conducta en nuestros servicios de urgencia. ¿Ya? Es el primer mensaje que tengo que decirle. Sad person no sirve para nada, bótenlo, ya ni siquiera se está pidiendo para llenar el papeleo del EpiVigila, así que nada, no sirve para nada. No lo utilicen. Les propongo esta nueva escala que se llama Manchester Self-Harm Rule. ¿Y en qué consiste? Consiste en considerar estos 4 puntos. Si el paciente tiene historia de autolesiones, el paciente tiene tratamiento psiquiátrico previo, tratamiento psiquiátrico actual, y si es que tiene sobredosis de benzodiazepina. Se ha visto que si un paciente dice a cualquiera de estas preguntas, dice sí, el paciente ya se considera como, entre comillas, de alto riesgo, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta escala? El problema de esta escala es que tiene una sensibilidad, o sea, lo bueno es que tiene una sensibilidad cercana a 100%. Cada vez que se ha aplicado esta escala en los distintos estudios de validación, tiene una sensibilidad cercana al 100%. O sea, no se le escapa ningún paciente que se les va a matar en la casa, ningún paciente que les va a reconsultar incluso dentro de 6 meses. El problema es la especificidad. ¿Por qué? Porque está metiendo muchos pacientes que finalmente terminan siendo de bajo riesgo como si fueran de alto riesgo. Así que tomar decisiones solo con la Manchester Self-Harm Rule va a terminar hospitalizando todos los pacientes que en algún momento se les pasó la idea de que, o sea, todos los pacientes que hicieron un intento de suicida, por más bajo riesgo que parezca, va a terminar siendo hospitalizado. ¿Ya? Ahora, esto tiene distintos puntos de vista. Por un lado, algunos autores refieren que no sería malo sobrehospitalizar para que después el psiquiatra tome la decisión. No sería malo en la medida que los pacientes no se quedaran hospitalizados en el servicio de urgencia y el servicio de urgencia generaba mayor estrés y finalmente empeorara el cuadro del paciente.
Si el paciente tuviese una unidad adecuada para esperar la evaluación del psiquiatra y la evaluación del psiquiatra fuera lo más precoz posible, perfecto. Apliquemos Manchester y nos olvidamos de esta clase y todo paciente que tenga algún criterio de Manchester se queda hospitalizado y lo ve el psiquiatra pronto en un lugar tranquilo. El problema es que eso no ocurre. Si un paciente lleva una ideación suicida o intento suicida a un día viernes a las 5 de la tarde, estamos fritos, ¿no? El paciente se va a quedar hasta el lunes en un ambiente que es caótico y que puede empeorar su condición clínica de base. Pero es una opción que podríamos considerar, ¿ya? Sobre todo para saber cuáles son los antecedentes más importantes de riesgo, que son principalmente dos: la historia de autolesiones y el tratamiento psiquiátrico, tanto previo como el actual. Así que el problema de esto es que es inespecífico. Es sensible, pero muy inespecífico. ¿Ya? Ya. Primer mensaje, entonces, entrevista compasiva, un paciente, una persona que la está pasando muy mal. Y el segundo mensaje, deje de usar StatPerson, considere el Manchester, entendiendo que es súper sensible, pero tiene una especificidad muy baja. Y ahora les tengo una propuesta que no considera escalas, sino que considera más bien recomendaciones de varios autores, algo de evidencia, pero creo que es la más razonable hasta el momento. Lo primero que tienen que hacer con un paciente con ideación o intento suicida es la estabilización médica. Lo primero. Y estabilización médica significa electrocardiograma, exámenes generales, si es que el paciente tiene historia de alto riesgo, de algún consumo de alto riesgo, tratar de reconocer si hay un toxidrome. Toxidrome puede ser hipnótico, serotoninérgico, simpático mimético, etc. Hay muchas tablas que podrían ayudarle a evaluar qué toxidrome es. Y en base al toxidrome, el electrocardiograma y los exámenes de laboratorio, que en general considera electrolitos, gases venosos, función hepática, función renal, perfil hematológico y coagulación en algunas escasas ocasiones. Con eso perfectamente podemos estratificar el riesgo. ¿Ya? Estabilización médica, lo primero. Lo segundo es, en esta escalada, una vez que ya tenemos al paciente estabilizado, está con episodios de apnea, ya lo estamos despertando, lo tenemos semisentado, lo tenemos un poquito de oxígeno, ya está estabilizado, empecemos a evaluar los factores de riesgo. Luego, evaluemos las redes y finalmente tratemos de identificar en qué parte del espectro suicidal se encuentra. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Los factores de riesgo más importantes son dos: suicidalidad, que son las autolesiones, los intentos previos, y los trastornos psiquiátricos. Si un paciente tiene alguno de estos antecedentes, si tiene trastorno psiquiátrico, enfermedad del ánimo, trastorno de personalidad grave, trastorno por uso de sustancias, esquizofrenia, y tiene historia de autolesión, intentos previos, probablemente un paciente de mayor riesgo, ¿no? Evaluemos las redes. ¿Qué tan probable es que este paciente cuente con ayuda en el caso que tenga una nueva ideación en su domicilio? Si no tiene redes, lamentablemente, la enorme mayoría de las veces este paciente va a terminar hospitalizado. Y finalmente, evaluar el espectro. Y para esto yo tengo unas preguntas que son muy al grano para tratar de evaluar si es que el paciente realmente tuvo un intento de suicida y si este intento de suicida fue de alto riesgo. Primero, la letalidad. Si el paciente sabe que el paracetamol es altamente letal y tomó paracetamol porque buscó la dosis y sabe que quiere morir, entonces ya estamos hablando rápidamente que es un paciente de alto riesgo, ¿no? Si un paciente se quiso ahorcar, en realidad suspenderse con cuerda, sabemos que es de alto riesgo, inmediato, ¿no? La letalidad del intento de entrada nos va a hablar de que el riesgo que tiene suicida este paciente, y muchas veces con solo saber qué fue lo que hizo, ya va a ser de alto riesgo. No voy a dar de alto a un paciente que se disparó en la cabeza y que rozó justamente y no entró al cráneo. No, pues el paciente se queda hospitalizado rápidamente solo por el hecho de que el mecanismo que utilizó era altamente letal. El segundo punto es cuál es el pensamiento posterior al intento. Ustedes tienen que ir preguntando en la entrevista, bueno, ¿y qué piensas ahora después del intento? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes arrepentido?
Si el paciente no se siente arrepentido, al contrario, se siente frustrado porque el intento no le resultó, frustrado porque despertó, pensó que iba a estar muerto, ese es un paciente de alto riesgo. Está en el espectro de mayor riesgo de intento suicida con ideación persistente. Ese paciente requiere hospitalización. Otro punto es la justificación trascendental. Si tenemos un paciente que está justificando de manera trascendental su intento suicida, como puede ser que hizo un intento suicida. Hola, hola, estamos justo en una reunión, terminando el tiro, termino el tiro. Justificación trascendental. Si el paciente dice que se va a matar porque quiere encontrarse con un familiar, si el paciente dice que se va a matar porque pertenece a una secta y todos se van a matar, llegar a un acuerdo de matarse, estamos hablando de justificaciones trascendentales. Estos casos son de alto riesgo, también ameritan hospitalización. Evalúen si dejó alguna despedida. Por ejemplo, hizo una reunión y invitó a todos a sus amigos y empezó a ser más cordial de lo normal, de lo esperado, como despidiéndose de todo el mundo. Peor aún, dejó cartas. Ese paciente tiene un alto riesgo. Ese paciente amerita que quede hospitalizado. Intento en solitario. No es lo mismo que un paciente haga un intento delante de todo el mundo versus que haga un intento y para intentarlo se escapa de la casa, va a un bosque, ata una cuerda a uno de los árboles y solo intenta quedar suspendido y se corta la rama, por ejemplo, y lo encuentran. Eso es muy distinto. Un paciente que hizo un intento en solitario y trató de que todas las cosas las condiciones se dieran como para poder hacer el intento y no fuera interrumpido, es un paciente de alto riesgo que amerita hospitalización. Nuevamente, pregunten por arrepentimiento. Si no está arrepentido, también es un paciente que amerita hospitalización. Y finalmente, ¿qué tan estructurada está su idea de un nuevo intento de suicida? Sáquenle pantallazo, grábenlo, hagan lo que quieran, pero esto tienen que preguntarlo a todo paciente con intento de suicida. Esto es fundamental, porque nos deja ver, estas preguntas sencillas, nos dejan entrever la real intención que hay detrás del intento de suicida del paciente. Entonces, ¿a quién vamos a mandar para la casa? Paciente que no tiene factores de riesgo, paciente con buenas redes y sin una ideación estructurada. Vale decir, un paciente que en las últimas preguntas la tiene todas de bajo riesgo. ¿Cierto? En resumen, cuando tengan un paciente con ideación suicida, hagan una entrevista compasiva, no lo juzguen, validen sus emociones y ofrezcanle acompañamiento y que van a prestarle ayuda. Deje de usar SAT-Person, no nos sirve, es muy poco sensible y está dejando ir muchos pacientes que en realidad sí podrían terminar suicidándose en su casa. Considere la escala de Manchester, entendiendo que la escala de Manchester se va al otro extremo. No deja pasar nadie, pero termina hospitalizando mucha gente que en realidad muchas veces no requería hospitalización. Si van a tener una evaluación por psiquiatría al otro día, perfecto. Probablemente vamos a hacer más con tendencia a usar Manchester. Pero si vamos a estar un viernes en la tarde, piénsenlo dos veces. Traten de utilizar un esquema distinto. Y mi propuesta es que sean ordenados. Estabilicen médicamente al paciente, evalúen los factores de riesgo, vale decir, intentos previos, autolesiones, intentos previos, que es la suicidalidad, y antecedentes psiquiátricos, trastorno depresivo, trastorno de personalidad grave, etc. Evalúen si tiene redes lo suficientemente confiables como para que puedan prestarle ayuda y acompañamiento hasta que tenga todos sus controles y se estabilice. Y finalmente, evalúen en qué parte del espectro suicidal se encuentra el paciente. ¿Ya? Se encuentra con ideas de muerte muy vagas o se encuentra muy estructurado, programó todo, pagó, contrató seguros, hizo transferencias bancarias, eh, dejó a sus mascotas con una persona de confianza. Busquen esos detalles que nos hablan de qué tanto estuvo preparando este paciente su suicidio. ¿Ya?
Finalmente, no olviden notificar la lesión autoinfligida. No es necesario que sean intentos suicidas, no es necesario que sean... Las ideaciones suicidas tampoco se notifican. Lo que tienen que notificar cada vez que ingresen a su servicio de urgencia son las lesiones autoinfligidas. Y con eso termino la presentación. Que ahora me están esperando para otra reunión. Sí. Bueno, gracias, doctor Rojas. ¿Alguna pregunta que tenga el público? Bien, pues. Bien. Si no hay ninguna pregunta, les vamos a compartir la reunión y ahora tengo otra reunión. Que les vaya muy bien. Estamos compartiendo los videos en Urgencia Curicó, un canal de YouTube que tenemos. ¿Ya? Estamos compartiendo todas las reuniones clínicas. Gracias. Hasta Cuídense luego. mucho. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Ya, listo. Ya, tengo una reunión con la iglesia.